Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, vamos a hablar justamente de enfermedades renales, es uno de los tópicos para este interactivo del día de la fecha. ¿Es posible vivir cómo, cuánto tiempo, con qué calidad de vida? Por ejemplo, con un solo riñón. Se lo vamos a presentar, al urólogo que vamos a presentar, el señor Mauro Carrillo. Adelante, Mauro, por favor, si lo podemos sumar, Guille, también a la transmisión. Y además, bueno, entrá, piropear ese estudio, wow. Parece un gamer el urólogo. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido. Hablando ¿Qué de tal? tiempos modernos, mira vos, ¿qué tal el urólogo? Exactamente, sí, un poco la idea es ser urólogo de día, youtuber de noche, así que hay Ok, que seguir, mirá. hay que vivir. Bien. Me encanta. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Muchas ¿Y gracias por la cuándo invitación. descansa, Doc? Si es de día y de noche y después. No conozco esa palabra. Bueno, esperá. Es un androide, tenemos a un. Claro. Seguro que Una duerme máquina. la siesta por ahí, un poquito por lo menos. Si Sí, estuviera en No Julio no voy a le puedes mentir. esquivar, Mauro. Soy un Bueno, morochito a ver, 100% y pero amante de la realmente siesta. asombroso el estudio, nos encantó. Qué buena la luz, todo. A ver, tema de salud importante, ¿no? Y que se pregunta mucha gente. La verdad que hay creo que mucha idea mental con esto de si uno llega a perder un riñón, bueno, de cómo la va a tener que remar, cómo va a seguir adelante. Y sobre esto queremos poner, para empezar, digo, Mauro, un poquito el foco. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene un solo riñón? Bien, entendamos primero que normalmente la gran mayoría de las personas tenemos dos riñones, ¿sí? Sí. Y lo bueno de esto es que justamente el riñón es un órgano súper noble, porque si yo, por ejemplo, una persona tiene que donarle el riñón a un familiar o tiene la desgracia de que se le encuentra un tumor y hay que sacar ese riñón, se puede vivir con un riñón. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que tenemos que tomar ciertos recaudos, que básicamente son los mismos recaudos que hacemos para la población en general, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno tiene un solo riñón, tenemos que ser un poquito más estrictos con esos recaudos. Resumiéndolo en poquitas palabras, ¿cuáles serían esos recaudos? Primero y principal, tomar abundante agua. No significa que tenemos que tomar 10 litros, porque tampoco es bueno, sino lo suficiente como para que la orina salga bien clarita, ¿sí? Ujú, Es ujú, decir, el indicador de que nuestra cantidad de líquido que estamos consumiendo es el adecuado es el color de la orina. Si yo veo que, por ejemplo, mi orina sale muy oscura, muy concentrada, significa que si me está faltando un poquito de líquido. Obviamente hay otras condiciones, pero en términos generales, ese es el parámetro. Más o menos, como para tener una idea, son 2, 3 litros de agua. Pero eso también depende del lugar donde viva esa persona, de la actividad, del tamaño, porque no es lo mismo una persona que hace deporte todos los días a una temperatura elevada a alguien que tiene una vida más bien sedentaria y tranquila. Por otro lado, ujú. lo que son las pautas de cuidado general y un hábito de vida saludable, principalmente no fumar, y controlar las enfermedades preexistentes. El fumar, tengamos en cuenta que va a ir achicando, destruyendo todos los vasos sanguíneos del cuerpo. No solamente va a dañar lo que es el pulmón, que es lo que uno siempre se imagina porque llega el humo directo, sino que en la sangre, todas las sustancias tóxicas del cigarrillo van a ir cerrando, achicando los vasos sanguíneos, tanto del corazón como también de Ujú, otros órganos como es el pene, y por supuesto lo que nos trae acá, que es el riñón. Entonces, una ujú, persona que ujú. fuma tiene más riesgo también de que se favorezca su daño renal, obviamente. Por otro lado, controlar las enfermedades preexistentes. Perdón, pero Ejemplo, dijiste un dato también interesante, Mauro, que creo que golpea y de lleno la masculinidad, que por ahí no se dice o no se conoce tanto también, que fumar te afecta la calidad de la erección. exactamente, Sí, eso es algo porque que solemos mirar ese tipo de detalles y decir, te hace pelota los riñones, bueno, no importa, ¿no? Pero si no anda el amigo, ahí, pará, ¿cómo que? Perdón, por eso lo y quería destacar. es la típica situación en consultorio, viste, que te dice, bueno, de algo hay que morir. Claro, pero lo que no Claro. te dicen es cómo te vas a morir o que quizás hasta que te mueras vas a tener una alteración en tu calidad de vida antes de que te mueras, viste, que es la cuestión que uno siempre lucha, sobre Ujú. todo con esta cuestión del macho alfa, viste, el yo me la banco toda. Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, el cigarrillo es un enemigo número uno, o sea, Ujú, en ujú. todo. O sea, yo siempre a los chicos de la facultad les digo, cuando no sepan qué poner en un examen como factor de riesgo, pongan tabaco, que hace mal a todo, entonces ya tenés un punto adicional. Es simple. Eh, entonces, si uno fuma, daña los riñones. Después controlar lo que son las enfermedades preexistentes, lo que es la diabetes y la hipertensión. Tengan en cuenta también que el daño renal, como les voy a contar en un ratito,
favorece o produce también hipertensión. Pero a su vez, si yo tengo la presión alta, también me va a dañar los riñones. O sea, es como si fuera una especie de interrelación, ¿se entiende? Entonces, una persona que tiene un riñón, tenemos que tener la presión controlada. Y por otro lado, otro aspecto importante, yo siempre hago mucho hincapié y generalmente con mis pacientes siempre vienen a veces solo para preguntarme esto, y es tener cuidado con los medicamentos que consumimos, ya que, por ejemplo, analgésicos, o sea, no podemos consumir cualquier analgésico. El ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, por ejemplo, son lo que se llaman AINES, que son un tipo de analgésico que en personas con un solo riñón, y si las toman demasiado, les va a favorecer el daño de ese riñón. Entonces, por ahí el paracetamol es un analgésico que es más aconsejable en personas que tienen un solo riñón. El paracetamol, básicamente, tomado en dosis adecuadas, no dañaría a los riñones. Entonces, supónganse una persona que se golpea o tiene un golpe haciendo actividad física y tiene un solo riñón, es preferible que consuma paracetamol y no los otros analgésicos. Después, otra cosa, no sé si no se escucha. Sí, perdón. ahora sí, perdón. ¿Cuál? ¿El ibuprofeno, por ejemplo? El ibuprofeno, justamente ibuprofeno, ketorolac, diclofenac, que son los antiinflamatorios, no son recomendables en personas con un solo riñón o en personas que tienen daño renal, ya sea que tengan uno o dos riñones. Eso es importante, porque justamente dentro de los mecanismos de acción también altera y produce un pequeño daño en los riñones, ¿sí? Después, otra cosa muy importante es el consumo de sal. Fíjense que hasta ahora no estoy diciendo nada fuera de lo común, o sea, es como lo mismo, pero ser un poquito más estricto. No es que no haya que consumir cero sal, obviamente esto lo ideal es que lo controle con un nefrólogo o por ahí con un especialista en nutrición, en la parte renal también. Nosotros con los nefrólogos, básicamente, nosotros hacemos el trabajo manual, por así decirlo, y el nefrólogo es el que hace el trabajo de cómo funciona. Nosotros destapamos los riñones o los sacamos, los nefrólogos lo reemplazan o hacen que funcionen, por así decirlo. Que somos dos especialidades distintas, pero laburamos en conjunto. Como les decía, no hay que consumir cantidades excesivas de sal, y acá no solamente la sal de mesa, sino todo... todo lo que tiene sal. Exactamente, es un poquito más fácil porque como tenemos los sellos, que a veces, bueno, son un poquito engañosos, pero bueno, yo sé que de repente voy a comprar la típica gaseosa de color rojo, de etiqueta roja, y ya sé que tiene el sello, ¿viste? Que antes no se le daba importancia. Por más que sea la dietética, si una gaseosa de las que son cero, sin azúcar, son peores incluso porque, o sea, no es que sean peores, son malas, todas son malas, porque tienen mucho sodio. Quizás no tienen azúcar, pero tienen sodio, y todas tienen sodio, y eso, estoy incorporando sodio y eso también me va a dañar el riñón si no lo controlo, ¿sí? Y por otro lado también, y esto quizás no aplica al 100% de las personas con un solo riñón, pero sí hay que estar atento a la cantidad de proteínas que se ingieren. Sobre todo de carne. Nosotros acá en el país, que somos de comer bastante carne. Una dieta con mucha carne, digamos, básicamente daña el riñón, o sea, lo hace trabajar en de más. Sí, a ver, si una persona come mucho, y no tanto, pero una persona que ya tiene cierto grado de daño, le puede favorecer a que ese riñón esté como sobretrabajando, se canse, como por así decirlo. Ustedes piensen que si tenemos dos riñones y yo pierdo uno, este otro riñón empieza a trabajar por dos. Por los ¿sí? dos. Y si uno no lo cuida, es como que se va a terminar fatigando, cansando, como quien dice. ¿Se entiende? Entonces, ese es un concepto importante. Una cosa que yo trato de trabajar mucho, y sobre todo de la parte empática con la gente, porque cuando uno tiene una mala noticia en el consultorio, digamos, hay distintas formas de comunicarla, y supongamos, si tenemos un tumor en el riñón, yo tengo que extraer ese riñón, hay que estar acompañando a esa persona, y muchas veces una de las preocupaciones no es tanto quizás el tumor, sino decir cómo voy a vivir con un solo riñón. Y ahí es cuando tenemos que tratar de hacer entender y acompañar a nuestros pacientes en este camino de decir, mira, no es que vas a tener una vida muy distinta si te venías el riñón sano de antemano, sino que hay que ser un poquito más estricto con todas estas pautas. Y lo más importante es que tampoco es que hay que esperar a tener un solo riñón. Claro, para poder actuar. Porque si yo tengo dos riñones, supónganse, les doy un ejemplo, fumo, tengo una diabetes mal controlada, tengo hipertensión, no hago actividad física, es decir, no tengo un hábito de vida saludable, y de repente por algún motivo pierdo uno de esos dos riñones, supónganse un accidente de tránsito, por decir un ejemplo, bueno, el riñón que queda
no va a ser lo mismo que si yo hubieras tenido un estilo de vida saludable, sin fumar, haciendo actividad física. O sea, esto no hay que esperar obviamente a tener una mala noticia para empezar a tomar cartas en el asunto, sino es una cuestión del día a día, de incorporar pequeños hábitos en nuestros días. ¿Se entiende Bien. más o menos el concepto? Clarísimo, sí, por supuesto. Actuar a tiempo, ¿no? Y bueno, una serie de consejos realmente muy prácticos de la dieta, del consumo, de los alimentos, de bebidas, que podemos aplicar todos los días, Mauro. Te agradecemos muchísimo realmente tu tiempo en este feriado. Un abrazo enorme, que la pases muy bien. Muchas gracias, que ande lindo, gracias Que por te la vaya muy invitación. bien. Un placer, hasta Hasta la luego. próxima. La palabra entonces aquí en lo interactivo, muy sencillo, ¿no? Explicado un tema, bueno, que puede resultar complejo, que es el tema de la prevención de nuestros riñones. Diferencias además de la urología, nefrología, entre otros puntos que justamente hemos tocado con Mauro Carrillo, que es urólogo, ¿sí? Y que atajó un montón de dudas que teníamos al respecto de la salud de los riñones aquí en lo interactivo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a ir a Tucumán con un invitado especial. El interactivo.